tenemos a nuestro alcance, en nuestra mano, en este momento del mundo, una súper tecnología que pudiéramos utilizarla a nuestro favor y que en muchos casos sí se utiliza. A mí no me gusta satanizar nada, a mí no me gusta decir, no, todo lo médico es malo, pese a todo lo que yo me dedico y pese a todo lo que yo trabajo, ¿ok? Entonces, el decir, vamos a regresar a un mundo natural, es un sueño muy hermoso, es algo que sería a lo mejor como una utopía, pero muchas personas, muchos grandes seres espirituales a lo largo del mundo han hablado de ese futuro. Yo no creo que sea un futuro cercano, yo no creo que sea un futuro que esté a la vuelta de la esquina. Edward Bach en 1930, no, él soñaba con la medicina del futuro. Edward Bach es un hombre que sabía de plantas, ese señor sí sabía de plantas, él sabía de flores y sabía del espíritu. Y Edward Bach en 1930 decía, en un futuro la medicina será espiritual, en un futuro. Ya ni siquiera hablaba de plantas, él hablaba de espíritu, él hablaba de información cuántica, ¿no? Nuestros antepasados, que a veces cuando nos casamos mucho con la tradición, nos casamos mucho con la ancestralidad, claro que sanaban con las plantas, pero ellos también tenían super tecnologías, ellos también hablaban de la tecnología del espacio, ellos también hablaban de naves y hablaban de un montón de cosas que a lo mejor no le hacemos tanto sentido. Entonces yo creo que de manera natural, yo utilizo algo, o utilizo un término que le llamo el neo-chamán. Es el nuevo chamán, es el chamán que esta época necesita. El chamán del siglo pasado ya no se necesita, no necesitamos un chamán que venga a ramearnos. El trabajo del chamán a lo largo de toda la historia de la humanidad es guiar al pueblo, a las personas, hacia el siguiente paso en su crecimiento como pueblo, como sociedad. El chamán veía más allá de eso y los llevaba hacia ese lugar. Entonces el neo-chamán tiene la responsabilidad de poder ayudar a integrar estos dos mundos para llevarte a un estado mucho más natural a través de todas las herramientas que en este mundo estamos teniendo. Si en este momento nosotros dijéramos, solamente vamos a regresar a lo natural, entonces tendríamos que quitar esto que estamos haciendo en este momento. Tendríamos que dejar las cámaras, tendríamos que dejar los teléfonos celulares, tendríamos que dejar los micrófonos, tendríamos que dejar todo lo que en este momento nos está permitiendo comunicarnos y conocernos y tener procesos que jamás en la historia de la vida había pasado. A mí me parece alucinante. Hoy podemos hablar del otro lado del mundo en un segundo. No importa si te vas del otro lado del mundo, seguimos mandándonos y en un instante seguimos comunicándonos. Eso se lo debemos a la tecnología. Y la tecnología también ha entrado en medicamento, también ha estado ahí, y debemos de entender que ahí también está el espíritu de la planta. Yo creo que el espíritu es tan evolucionado, tan alto, que permite ser usado a través de esos procesos. A lo mejor nuestra perversión humana, a lo mejor nuestro cáncer humano, ha hecho que eso se vuelva un poco triste o un poco doloroso, pero sin embargo hay avances extraordinarios en este sentido, ¿no? Y que nacen de la planta, que siguen naciendo de la planta. Vuelve lo mismo, ¿no? Una tintura, una simple tintura o una planta, la puedes utilizar como un té, la puedes utilizar como una tintura, pero si tú a la tintura le haces otra serie de procesos distintos, vas a lograr llegar a los resultados bien asombrosos. A veces el herbolario solamente se queda en tintura, ¿eh? A veces el herbolario solamente se queda en microdosis. Pero cuando tú tienes otro conocimiento, eso lo puedes hacer. Haces unas trituraciones, las mezclas con otras cosas y puedes llegar a generar resultados bien distintos con la misma planta. Muy distintos, ¿no? Pues yo les digo, puedes llegar a atender problemas espirituales muy fuertes, puedes hacer cambios de personalidad muy fuertes a través de la planta. Pero hubo
personas que tuvieron que estudiar una manera diferente de hacer las plantas, más allá del té, más allá del cataplasma, más allá de la tintura, más allá de la microdosis, tuvieron que seguir aprendiendo cómo ir utilizando este espíritu de la planta. ¿Podemos hacerlo de manera natural? Sí, lo podemos hacer de manera natural. ¿Tenemos tecnología que lo puede hacer? También tenemos tecnología que lo puede hacer. Pero si yo, desde mi ley universal dice todo es mente. Todo es mente. Es la primer ley universal. Si yo desde mi primer ley universal decido, concluyo y determino que una pastillita me va a lastimar, no estoy teniendo autoridad espiritual sobre mi cuerpo. Muchas religiones, no les digo, a mí no me gusta mencionar la Biblia, pero bueno, la Biblia dice que el veneno entra en tu cuerpo y sale de tu cuerpo cuando tienes autoridad espiritual. Entonces, si yo tengo autoridad espiritual, yo entiendo que mi medicamento va a actuar porque es la tecnología, el paquete de información que mi espíritu necesita para hacer modificaciones en mi cuerpo. Pero si yo digo que eso es un veneno en mi cuerpo, es un veneno en mi cuerpo. Y eso puede ser tan simple como cuando vas a comer con tu suegra y tu suegra te cae mal y tú le caes mal a la suegra y te dice, mira lo que te hice de comer, y tú dices, oh, ok, y te lo comes y ¿qué te va a pasar? Te vas a enfermar. Desde ahí ya lo recibiste mal, así de, oh, mejor no me lo como, no si me lo como, y entonces te lo comes y te enfermas. Entonces, si el medicamento lo ves desde este lugar donde dice, me va a hacer daño y no me va a servir y me va a... Tú solo, desde tus propias leyes universales, desde tu vibración, desde tu frecuencia, desde tu mente, tú solito te estás haciendo daño. Para mí es muy igual el poder entenderlo desde la hierba o entenderlo desde la alopatía. Por eso te mencionaba que para mí me gustaba mucho estos experimentos que han hecho donde hay centros de salud y hay hospitales donde tú como persona puedes elegir cómo ser tratado. Creo que eso es lo que me parece muy maravilloso. No es el punto de que solo atiendan con hierbas. Me parece maravilloso que hoy en este momento hay la posibilidad de yo elegir cómo ser tratado. Eso es libre albedrío, eso es asombroso, eso es lo que a mí me parece aplaudible, me parece maravilloso, que hoy puedo yo decidir, que hoy en este mundo tú tienes la capacidad de decidir cómo vas a ser atendido, cómo vas a ser sanado. Sí, puedes atenderte, hablemos de cáncer, que ese es un tema en mi vida, sí, tú puedes ser atendido a través de quimioterapia, y la quimioterapia es algo espantoso, es algo terrible. Yo no le deseo a nadie que tenga que pasar un proceso de quimioterapia. El cuerpo es algo destructivo para el cuerpo. En quitar un cáncer, terminas destruyendo y desajustando muchas otras cosas en tu cuerpo. Eso es espantoso y es brutal. Y entiendo que las personas a veces necesitamos vivir ese tipo de procesos brutales para poder ser más amables con nosotros mismos. El cáncer, como la fibromialgia, como la artritis, es crueldad que tienes contigo mismo. Eso es crueldad. Eres un ser cruel contigo mismo. Y a lo mejor decimos, no, pero si yo soy buen pedo, ¿no? Yo soy buena persona. Pero no, es esa parte donde tú te exiges ser el mejor alumno, el mejor padre, el mejor amigo, el mejor en todo, donde no te puedes equivocar, donde tienes que llegar temprano todos los días, donde tú no te puedes hacer donde te exiges de esa manera tan brutal a tu cuerpo a hacer cosas solo para que te quieran, o solo para que te acepten, o solo para que te pongan una calificación. Eso es ser cruel contigo mismo, muchas veces. Entonces esa crueldad a veces manifiesta tratamientos crueles.
Y entonces estás en un proceso de quimioterapia donde vomitas, donde sientes que todo se quema dentro de tu cuerpo, donde te sientes que la vida de pronto ya no tiene mucho sentido y te das cuenta que ya no quieres vivir procesos dolorosos y te das cuenta que ya no quieres vivir crueldad y te das cuenta que ya no quieres ser chef y te das cuenta que ya no quieres la vida que estabas teniendo a través de procesos dolorosos. Entonces, a veces también tenemos que manifestar remedios dolorosos, como una quimioterapia, para poder hacer un cambio de conciencia. A veces eso necesitamos. Y a veces cuando necesitamos eso y pasamos ese proceso, y entonces digo, ya nunca más, por favor, ya no. Y tomas un tónico de hongos, y el tónico de hongos entra en tu cuerpo y lo sientes como un bálsamo que va sanando todo eso que quemó. Y tomas un tónico de hierbas que va sanando y sientes como entrando en tu cuerpo y te levantas y todos los días te tomas una cucharada de miel que empieza a fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces empieza a haber mucha amabilidad contigo mismo. Y ya tocaste el otro polo. Y entonces vas a encontrar sanación a través del otro polo también. Entonces algo que yo enseño mucho es eso, que vivimos en un mundo dual y que yo no puedo entrar en un conflicto con los caminos espirituales que cada uno tenemos que transitar, así sea en un tratamiento pues alopático. Ya casi para ir cerrando. Hablaban sobre justamente cómo se ha comercializado, ¿no? O sea, cómo ha sido de una verdadera conexión a algo que pues tiene que ser comercio porque alguien tiene que ganar la vida. ¿Cómo ven, sobre todo en las nuevas generaciones, cómo ven este pasar de ser una conexión a ser un procedimiento que hacen porque lo vieron en TikTok, porque su amiga que fue a Chichén Itzá experimentó una conexión cuando le aplaudió a la pirámide y escuchó no sé qué cosas decirle? ¿Cómo lo ven ahí? O sea, ¿cómo o qué podrían decirles? ¿Cómo? Hablábamos de cómo se empieza a comercializar, de ser un proceso sobre conexión espiritual para sanar realmente el alma, que dices, vas cuando realmente requieres curarte o entenderte el por qué. Como mencionabas lo de la rodilla, ¿verdad? A lo mejor hay algo que no te permite, o sea, tú mismo no te permites dar un paso y estás con ese dolor ahí, ¿no? Pero en la actualidad realmente ya no lo hacen por esa necesidad. Creo que lo hacen más por la foto del Instagram, por decir que lo hicieron, porque alguien tiene que ganarle de ahí, lo hace comercial y pone sus temazcales y sus 20,000 lugares holísticos. Entonces realmente le vamos perdiendo un poco este aspecto espiritual, o al menos el aspecto de la ritualidad que realmente debería de llevar el proceso de la sanación, ¿no? Porque lo comentabas, o sea, es un proceso, no es como que con un té de manzanilla se te cure la vida, es como decir, sí es un té de manzanilla, pero también es esto, pero también tienes que aprender a hacer esto y hacer el otro, ¿no? Entonces, ahí cómo ustedes se ven situados en este mundo en el que TikTok demanda tendencias, y al mismo tiempo gente quiere hacer dinero, ¿eh? Es como un choque entre las dos, entre la tendencia y el dinero, oferta y demanda. Interesante. Empiezan para allá. Estoy pensando cómo. Ok, yo creo que en la actualidad este tema de las plantas de poder, la herbolaria, incluso la magia, la brujería, se ha vuelto una tendencia con falta de fundamento, con falta de conocimiento, con falta de realmente entender para qué funciona. Hoy es una tendencia debido a las redes sociales en donde me puedo
grabar haciéndome una limpia, pero no tengo ni la más mínima idea de qué me está generando este proceso. No tengo el conocimiento y muchas veces creo que me está haciendo más daño que bien. Pero es todo este tema de las redes sociales, es todo este tema de la desinformación, es esta falta de, pues, de buscar ese conocimiento, la pérdida de los